En el día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es historia de enfermería. Antes que nada, antes de conocer lo que es las etapas del cuidado de enfermería, porque nuestra materia va a abarcar mucho de eso, entonces tenemos que conocer primeramente la historia de enfermería, ¿sí? De dónde surgió, cuáles son las etapas, para que lleguemos a lo que es actualmente. Tenemos 4 etapas de enfermería, ¿sí? Tenemos la etapa doméstica, etapa vocacional, etapa técnica y etapa profesional, que fue avanzando a medida que pasaban los años. Primeramente definimos lo que es la etapa doméstica. La etapa doméstica de enfermería se denomina así porque es la mujer en cada hogar la encargada del mantenimiento de la vida y de sus miembros, ¿sí? Los cuidados están encaminados a la promoción de higiene, alimentación, al vestido, utilizando los mismos elementos que son parte del, en este caso vendría a ser de todo lo que se relaciona a los cuidados en la casa y también incluye lo que es el lavado de manos, ¿sí? En esta etapa, que es la etapa doméstica, a la mujer se le da la tarea prácticamente de los cuidados, ¿sí? En la etapa doméstica. Y el hombre es el encargado de prácticamente la mantención del hogar, ¿sí? En esta etapa. La etapa doméstica es prácticamente la prehistoria, ¿sí? Luego tenemos la etapa vocacional. En la etapa vocacional, el calificativo vocacional se asocia con el nacimiento de una religión cristiana, ¿sí? Aparece el cristianismo en esta etapa, ¿sí? Con la aparición del cristianismo, la salud adquiere una nueva interpretación en la enfermería, ¿sí? Lo verdaderamente importante en estas personas es el cuidado y las actitudes que tienen para demostrar y mantener el cuidado, ¿sí? Pero también lo relacionan estos valores que están dentro del cuidado, que es la religiosidad, la caridad, sumisión y obediencia, ¿sí? Son algunas actitudes que caracterizan en esta etapa a los cuidados. En la etapa técnica es una época que la salud se entiende como lucha contra las enfermedades, ¿sí? Aparecen las primeras enfermedades y en esta etapa entonces vendrían a comenzar un interés por curar a las personas, ¿sí? El saber médico se enfoca hacia la persona como suceso de las enfermedades, dice. Se increcienta la tecnología y hace que aparezca un personal que asuma tareas antes que los médicos, dice, ¿sí? Esta etapa se inicia a mediados del siglo XIX, precedida por la etapa oscura de la enfermería, dice, ¿sí? Nosotros sabemos, ¿verdad?, que enfermería es la mano derecha del médico, ¿sí? Entonces, antes que aparezcan prácticamente los primeros médicos universitarios, entonces los cuidados era lo más primordial anteriormente, ¿sí? Cuando estaba presente una enfermedad, entonces sí o sí brindar cuidados a la salud era lo primordial, ¿sí? Y esto se daba en el siglo XIX, entre los años 1900, ¿sí? Etapa profesional tenemos. Bueno, en la etapa profesional es la actual concepción de salud como equilibrio entre el individuo y el medio ambiente, dice. Cambia la orientación del cuidado del enfermero, dice, ¿sí? Acá el cuidador ya no es solamente el que tiene una experiencia en el cuidado, ¿sí? Sino que este ya tiene un pequeño conocimiento y también le insta a estudiar, ¿sí? Para enfermería ha significado ampliar su campo de acción, dice. En esta etapa surgen enfermeras, investigadoras, filósofas. Se emplea el trabajo científico y la enseñanza de la enfermería se hace en la universidad, dice, ¿sí? En esta etapa profesional aparecen las primeras enfermeras a nivel mundial, ¿sí? Son las primeras filósofas también, ¿sí? Las primeras investigadoras también, ¿sí?
que traen también en este caso todo lo que es científicamente fundado. Después en la clase siguiente nosotros vamos a hablar de algunas de ellas, cuáles son sus puntos de vista y qué nos han dejado en la historia de enfermería, ¿sí? Cuáles fueron sus enseñanzas. Todas estas pioneras en enfermería pasaron por estudios universitarios. Fueron nuestras primeras enfermeras universitarias, ¿sí? En la etapa profesional. Ahora vamos a hablar lo que es prehistoria. En la prehistoria, ¿qué cuidado se le daba a las personas, sí? Prehistoria es la ciencia que estudia la vida del hombre antes de la aparición del testimonio escrito. Es entonces el estudio del hombre antes de la escritura, antes de que existan las escrituras. Antes solamente había manuscritos, también el hombre se comunicaba con otras personas por señas, entonces había otro tipo de comunicación entre seres humanos. Dentro de las características generales de la prehistoria, el hombre tiene una vida nómada, ¿sí? En este caso, dice, divide el trabajo por sexo y edad, dice, ¿sí? También se dividen en clanes y tribus. Antes existían tribus y en diferentes puntos de nuestro país mismo, ¿verdad? Sabemos que antes existían tribus. Vivían en cuevas, utilizaban elementos a su alrededor para sus condiciones de vida y esto, por ejemplo, era para sobrevivir, ¿sí? Se alimentaban de la caza y la pesca, ¿sí? Y como yo les dije, la mujer era la encargada en la prehistoria de los cuidados y el hombre era encargado de traer los alimentos a la casa, ¿sí? Los hombres se encargaban de la caza y la pesca, la mujer preparaba los alimentos y cuidaba a los niños y a los enfermos. La mujer tenía el papel de cuidado en todo momento. El hombre primitivo cree que todos los objetos naturales tenían vida y estaban vivos, dice. Poseían espíritus o almas. También tenían, en este caso, las creencias en esta etapa, en la prehistoria. Cada tribu tiene sus propias creencias, ¿verdad? Y creían en un ser superior. A partir de la observación de la naturaleza, empiezan a encontrar lo que es explicación y tratamiento de algunos males. Aquí aparecen lo que vendrían a ser los remedios naturales, medicinas naturales en esta etapa. Y con eso se curaban las enfermedades. En la prehistoria, en este caso aquí nos dice, también cuando se incrementan los conjuros y tratamientos, el hombre asigna también al alguien del grupo con mayor habilidad para ello y se creía tener una relación con los espíritus, dice, ¿sí? Aquí aparecían lo que eran los magos, los curanderos, los sacerdotes también. A ellos le daban el poder a ellos para curar a los enfermos, ¿sí? Aquí nos dice que al lado de estos, en este caso, los magos y los curanderos, siempre había una mujer. La mujer era la encargada de preparar lo que eran los ungüentos, en esos casos son los líquidos especiales que se utilizaba para curar a los enfermos. La madre enfermera procedía con el mago, el sacerdote en este caso, a trabajar con él. Luego aparece lo que es el cristianismo en la época cristiana, ¿sí? El inicio del cristianismo cambia muchas cosas de nuestra historia, ¿sí? El cumplimiento de los mandamientos otorga a las personas el sentido de igualdad y dignidad humana. Práctica de obras religiosas, ¿verdad? Son parte de una nueva vida en los cristianos. La enfermedad y el sufrimiento es considerable una penitencia, dice, ¿sí? Ellos consideraban esto como prácticamente algo que debía de pasar el ser humano. Muchas veces lo relacionaba
a los pecados, entonces que sí o sí el ser humano debe de pasar por esto para poder curar todo el mal. Aparecen las diaconisas, mujeres consagradas al servicio, y estos llevan a las iglesias o a las casas, ¿sí? Al enfermo en este caso. Las diaconisas en este caso son las mujeres que trabajaban en conjunto con las iglesias en la época cristiana, y ellas se encargaban también de los cuidados de las personas. Entonces, ¿qué podemos resumir en eso? Antes la enfermería era empírico, ¿sí? Empírica prácticamente, porque no existían las facultades, universidades que hoy en día tenemos. Aquí nos da un ejemplo. Febe es la primera diaconisa y la primera enfermera en el mundo porque se caracterizaba por el cuidado al enfermo y a los pobres, ¿sí? También había otro grupo que llamábamos viudas o vírgenes. Estos son grupos también que estaban dentro de las iglesias. También están las matronas romanas, y aquí nos citan algunas de ellas, que son Marcela, Paula y Fabiola, y en cuyos palacios se desarrollan los primeros hospitales. Estos, por ejemplo, son las matronas romanas, son aquellas consideradas, en este caso, de alto estatus social, y entonces dentro de sus palacios ellos se encargaban de la atención y cuidado al enfermo, ¿sí? Todo eso era cuidado de enfermería en aquellos tiempos, cuidado empírico de enfermería en la época cristiana. En cuanto a la organización política, ¿verdad? También es importante destacar en este caso que la Iglesia Católica ejerce un gran poder, ¿verdad? Tenían lo que es en este caso organización política en la que los feudos gobernaban, eran gobernados por el señor feudal. Existe lo que es una pirámide en este caso también, ¿verdad? Que le voy a mostrar, ¿verdad? Donde aparecen los pobres conviviendo con los ricos. Aquí nos muestran la pirámide mejor, ¿sí? Tenemos de una jerarquía mayor a una menor, ¿sí? Primeramente está el rey, anteriormente en aquella época. Le siguen lo que son los condes, los duques y todos los sacerdotes y todo eso. Tenemos lo que son aquellos que trabajan en este caso en la milicia y eso. Están los caballeros, los obispos y por último están los trabajadores, están los siervos, los campesinos. Es el último eslabón, ¿sí? Era la clase política que mantenían en aquella época, que influenciaba mucho entre las clases sociales. Los monasterios eran lugares creados para que las personas meditaran y promovieran su salvación personal. Era un refugio de muchos forasteros, de aquellos que caminaban, ¿verdad?, por el lugar, ¿verdad?, aquellos que estaban muchas veces sin refugio. Entonces, estos monasterios lo llamaban a las iglesias de aquella época, ¿sí? Entonces, eso era un lugar donde podían ellos descansar prácticamente. Se le conocía como los primeros hospitales en los que eran atendidos por monjes, dicen. Y nace el hábito y el uso del velo asociado al ideal de servicio, dice. Entonces, estos monasterios, que eran las iglesias antiguas, eran los primeros hospitales y refugios para los forasteros, ¿sí? Forasteros y mendigos, y para aquel que prácticamente está con la clase social baja y que no tenía lugares para cuidados, ¿sí? Luego aparecieron lo que son las primeras instituciones para el cuidado de la salud. Los hospitales de aquella época tuvieron en común la localización, ¿verdad?, de lo que es en conjunto con los monasterios y las catedrales, dice, ¿sí? Los primeros hospitales, por ejemplo, son instituciones puramente eclesiásticas, tienen como fin la caridad y la misericordia, dice, y estaban destinados a las clases sociales más desprotegidas. Como les dije, estos monasterios eran instituciones para el cuidado de la salud. ¿De quiénes? De las personas más vulnerables, las más desprotegidas, las de la clase social más baja prácticamente, ¿sí?
Y aquí nos cita algunos hospitales más importantes de aquella época. Tenemos el Hospital de Lyon, Hospital de París, Hospital de Santo Espíritu de Roma, Hospital de Santa Catalina y San Bartolomé. Las tareas de enfermería en estos hospitales, ¿verdad? En estos monasterios, incluían lo que es admisión y alta del paciente, y también abarcaba lo que es responsabilidad en cuanto a las cocinas y a las lavanderías, ¿sí? Todas esas tareas realizaba el que cuidaba al paciente, ¿sí? Luego aparece lo que es la Edad Media, aproximadamente en los años 1000, ¿verdad? Esta es la etapa, la primera etapa se caracteriza por un retroceso, dice, estancamiento en las ciencias, en la cultura, y también hay un estancamiento en cuanto a comercio e industria, ¿sí? Entonces hay muchísimos problemas económicos en esta época, en la Edad Media. Se desarrollan lo que son las guerras, asimismo aparecen las primeras enfermedades, y se tiene conocimiento que se presentaron desastres naturales, ¿sí? Entonces, es una época oscura de enfermería, se le conoce también en esta etapa, en la Edad Media. La Edad Media se divide en baja media y alta media. La baja media abarca aproximadamente lo que son los primeros 500 años, 1000 a 1500. Aquí, por ejemplo, hay algunos hechos significativos importantes, como las cruzadas, ¿sí? Las cruzadas son expediciones o guerras realizadas por los cristianos para arrancar los santos lugares del poder de los infieles, ¿sí? Ellos tuvieron una pelea, ¿verdad? Prácticamente en este caso una guerra por aquellos que querían, en este caso, los lugares santos. Defendían ese lugar. Luego están los cuidados que se daban en la baja Edad Media, ¿sí? Las condiciones de hacinamiento en que se vivía y aumento de la propagación de enfermedades crean lo que es la necesidad de establecer nuevos tipos de órdenes para la atención de enfermos. Aquí aparecían las primeras guerras, como nos dice, y también múltiples enfermedades por consecuencia de eso mismo. Entonces, obligaba, ¿verdad?, a que se inste más al cuidado, ¿sí? Entonces, obligaba a que se creen nuevas órdenes religiosas. Vamos a citar algunas de ellas. Tenemos las organizaciones para el cuidado de enfermos, ¿verdad? Tenemos las órdenes militares que se crearon, fundaron hospitales a lo largo del camino, eran edificios rudimentarios con paja en el suelo en lugar de camas, dice, ¿sí? Esto era nuestro cuidado de enfermos en aquella época. Y ayudaban los militares en este entonces, durante este periodo, donde existían en todo momento guerras, ¿sí? En la Edad Media. Luego aparecieron las órdenes religiosas, que son también partes de la iglesia. El fervor religioso aumentó y llevó al desarrollo de los cuidados, dice. Requería de los cuidados también de parte de la iglesia, ¿sí? Y aquí nos dice, algunas órdenes religiosas están lo que es las franciscanas, y estos, por ejemplo, eran las fundadas por Francisco de Asís, ¿sí? Están las órdenes seglares, también son grupos famosos de hermanos hospitalarios, ¿sí? Aquí nos citan algunos de ellos. Los hospitalarios de San Antonio, de Bellinas, hermanas de Hotel Dio París. Hay un aumento en el crecimiento de los hospitales. Se dedicaron entonces al cuidado de los pobres. Y aquí nos dice que los enfermos estaban sucios y mal alimentados, ¿sí? Se generalizó la práctica de emplear a personas de poco carácter para aumentar la dotación de personal cuidador, dice, ¿sí? Entonces, se le obligaba a las personas prácticamente a formar parte del cuidado del enfermo en esta época, ¿sí? Todo este hecho
favoreció a la época oscura de enfermería, ¿sí? Tenemos luego lo que es el mundo moderno. En esta época, un hecho importante fue el de la imprenta, y se aparecen lo que más prácticamente son los medios de comunicación. También el descubrimiento de América y el continente europeo, ¿sí? Entonces se propaga más lo que es, en este caso, la población, ¿sí? También hay aumento, por ende, en las enfermedades en la edad moderna, ¿sí? Dice, los problemas de salud en esta época están condicionados al modo de vida de esta clase social, dice. Las enfermedades más características de esta época moderna encontramos las enfermedades de la gota, del reuma y la litiasis. Son algunas enfermedades más prevalentes de aquella época. Enfermedades ocasionadas en el trabajo, los accidentes laborales también se daban mucho en la época moderna. Aparecen las primeras enfermedades como la sífilis, la fiebre tifoidea, tenemos las primeras gripes y las primeras enfermedades infantiles. Luego se fueron creando los primeros hospitales asistenciales en la época moderna. En la época moderna aparecen los primeros médicos. Aquí nos dicen que se incorporan los primeros médicos, cirujanos y barberos, dicen, y se separaron de los enfermos, separaban los enfermos por tipo de enfermedad, ¿sí? Aquí ya existían ya médicos capacitados universitarios, ya, ¿sí? En esta época moderna. Luego la presencia de la iglesia se da en los hospitales, ¿sí? El hospital pasa de ser una institución eclesiástica a una institución civil, ¿sí? Bueno, el cuidado ya se da dentro de los hospitales ya en esta época, ¿sí? Anteriormente, como vimos, los monasterios eran los lugares de refugio para las personas enfermas. En esta época moderna ya aparecen los primeros hospitales con sus funcionarios correspondientes, plantel médico, que sí o sí requería también la mano derecha de un profesional de enfermería. Entonces obligaba a que la enfermería también sea ciencia. En esta época recién se piensa prácticamente en enfermería como una profesión, en la época moderna, que va para la profesional. Luego tenemos lo que es el mundo contemporáneo. En el mundo contemporáneo aparece una explosión demográfica, también aparece lo que es aumento poblacional y aparecen las primeras enfermedades que son tratadas, curadas por este caso, por los médicos, ¿sí? También es importante que sepamos que va avanzando la enfermería, ¿sí? Las primeras enfermeras son las que trabajan en los hospitales en conjunto con los médicos, ya profesionales y capacitadas. Esta aparece lo que es, en este caso está la Florencia Nightingale, tenemos las primeras enfermeras que hacen historia de enfermería, tenemos a Virginia Henderson, Dorothea Orel, cada una de ellas dejaron un modelo de enfermería que está escrito, ¿verdad? Y que hasta hoy en día ponemos en práctica. Es bueno conocerlo porque gracias a ellas, por ejemplo, hicimos lo que es enfermería, de pasar a cuidar un simple cuidado a enfermería científica, a una enfermería hecha prácticamente una profesión, ¿sí? Gracias a nuestras enfermeras pioneras de aquella época. No sé si tienen algunas preguntas. Esto es prácticamente una entrada nomás a lo que vendría a ser una historia de enfermería.
En la clase siguiente vamos a hablar un poquito más de lo que son las pioneras de enfermería. Vamos a hablar una a una de ellas y cuáles fueron sus modelos y en qué se destacaron y cuáles son sus legados hasta hoy en día a nuestra profesión. La profe. Escucho. Profe, una consulta. Bueno, no, referente a la clase no tengo ninguna pregunta. Es referente a la asistencia. ¿La asistencia deberíamos de colocar en la plataforma? Ustedes tienen una parte donde ponen presencia en la plataforma. Y tenemos en la parte de chat. Normalmente en el chat se pone presente. No solemos manejar de esa manera con todas las materias. Al menos de esa manera con todas las materias no solemos manejar. La parte donde dice chat, ahí se pone la presencia para que figure en la plataforma. Sí, sí, sí. Y eso Pero solo se usa el video transferencia de la plataforma, Alberto. Perdón, no entendí. en ese caso se utiliza la videoconferencia en la plataforma, ¿verdad? Chat Sí. directo ahí ya te tacha tu presencia.